Hola y bienvenidos de nuevo a Night Scared. Sé que muchos de ustedes sintonizan para relajarse y quedarse dormidos, así que antes de acomodarse, ¿qué tal si dejan un comentario para decirme desde dónde están escuchando en el mundo? Y si están disfrutando estas historias, no olviden darle like al video y suscribirse para más. Muy bien, pónganse cómodos, relájense y sumerjámonos en la historia. Todo esto sucedió hace unos años, cuando yo tenía solo 18 años y recién había comenzado la universidad. Crecí en un hogar muy estricto, familia asiática, toques de queda estrictos, y mis padres apagaban las luces a las 8 p.m. No conducir de noche, no hacer fiestas, no salir hasta tarde. Entonces, cuando finalmente me mudé y obtuve un poco de libertad, aproveché cada oportunidad que tuve para disfrutarla y experimentar la independencia. Una noche, alrededor de las 11 de la noche, de repente sentí un intenso deseo de comer un sándwich de roast beef de Arby's. Mi compañero de cuarto ya estaba exhausto y se negó a ir, así que decidí subirme a mi auto y hacer el viaje solo. Para llegar allí, tuve que conducir por un tramo de carretera notoriamente apartado y mal iluminado, exactamente el tipo de lugar donde los nervios empiezan a hormiguear en la oscuridad. No había muchos coches a esa hora, lo que solo contribuía silencio inquietante. En un semáforo, a pocas manzanas de Arby's, me encontré tercero en la fila. Había un coche delante de mí. Llamémoslo el coche A, luego el coche B detrás, y yo estaba detrás del coche B. Detrás de mí había otro coche, el coche C. De repente, sin previo aviso, el conductor del automóvil B aparentemente pensó que la luz se había puesto en verde y se lanzó hacia adelante, golpeando ligeramente el parachoques del automóvil A. Ambos conductores bajaron inmediatamente para inspeccionar los daños. No hubo muchos daños y afortunadamente nadie resultó herido. Pero yo estaba totalmente congelada. Nunca había estado en este tipo de situación, especialmente sola por la noche. ¿Necesitaba salir? ¿Se suponía que yo sería testigo? Estaba tan inseguro. La idea de salir en ese tramo, aislado de la carretera, solo y en la oscuridad, hablando con dos hombres adultos, me parecía aterradora e insegura. Fue un accidente menor, y los dos hombres hablaban tranquilamente, a pesar de que sus coches bloqueaban la intersección. Cuando finalmente el semáforo se puso en verde, decidí cambiar de carril silenciosamente y seguir adelante, con la esperanza de salir de la situación lo más rápido posible. Mirando hacia atrás, tal vez esa no fue la mejor decisión, pero yo era solo un chico de 18 años que no sabía nada mejor. Lo que pasó después me asustó profundamente. Al auto detrás de mí, el auto C, no le gustó que intentara irme. Comenzaron a tocar la bocina agresivamente e inmediatamente sentí un hoyo en el estómago. Haciendo caso omiso de la luz verde, me siguieron por la carretera, haciendo sonar la bocina como una sirena de advertencia. El coche era apenas visible detrás de mí. Dos siluetas masculinas en los asientos delanteros me siguieron de cerca durante lo que pareció una eternidad, alternando entre tocar la bocina y acelerar hasta que estuvieron peligrosamente cerca de chocar por detrás con mi auto. El pánico me invadió. Intenté todo lo posible para perderlos, hacer giros repentinos, zigzaguear por las calles
e incluso dar marcha atrás, pero nunca abandonaron mi cola. Finalmente, el coche se detuvo justo a mi lado, en el carril adyacente. Aceleraron y empujaron su vehículo hacia el mío, como si intentaran sacarme de la carretera. Las lágrimas corrieron por mi rostro. Estaba aterrorizada, temblando mientras marcaba el número de mi novio y le explicaba frenéticamente la pesadilla que se desarrollaba a mi alrededor. Al principio, pensé que podía conducir directamente a su casa por seguridad, pero rápidamente me di cuenta de que eso revelaría su dirección a estos locos. Evité el contacto visual con los hombres que estaban a mi lado, con la esperanza de parecer pequeño, insignificante, esperando que perdieran el interés. Pero siguieron tocando la bocina sin descanso, y de repente el conductor bajó la ventanilla. Me quedé congelada, incapaz de hablar, pero sus palabras atravesaron la noche claramente. Te vamos a atrapar. Voy a matar a tu idiota, me gritó el hombre directamente. El pasajero gritó algo. Tal vez, no reduzcas la velocidad, pero no podía oír con claridad debido al rugido del viento y a nuestros coches a toda velocidad. Mi novio escuchó todo a través del teléfono y me dirigió urgentemente a la estación de policía más cercana, a aproximadamente 8 millas de distancia. Estaba perdida, sin saber dónde estaba, y temblando mientras los dos hombres continuaban su agresiva persecución, gritando amenazas que se mezclaban con la ráfaga de aire a mi alrededor. Aceleré, desesperada por escapar. Las carreteras estaban inquietantemente vacías, lo que hacía que la situación pareciera aún más aislada y aterradora. Justo cuando pensaba que no podía ir más rápido, la batería de mi teléfono se agotó, sumergiéndome en la oscuridad y el silencio, excepto por el motor acelerado y las burlas detrás de mí. Finalmente, el cartel luminoso de la comisaría apareció como un salvavidas. Casi pierdo la curva por el pánico, pero logré entrar al estacionamiento. El coche lo siguió y antes de detenerse, la puerta del pasajero se abrió. Contuve la respiración, congelada por el miedo, pero debieron darse cuenta de dónde estaban, porque el vehículo se alejó a toda velocidad. Me senté en mi auto, paralizado, demasiado asustado para moverme, sabiendo que incluso un solo paso podría provocar que regresaran. Al cabo de un minuto, mi novio se detuvo a mi lado, bate de béisbol en mano, un protector silencioso en la noche. Poco después, apareció un policía preguntándonos si estábamos bien. Le expliqué todo, y el oficial me informó que el automóvil había estado relacionado con ataques similares, persecuciones nocturnas en la carretera y aterrorizar a las conductoras hasta que chocaron o huyeron. Nunca obtuve la matrícula, ni tampoco la otra víctima, y hasta el día de hoy, no sé si esos hombres alguna vez fueron capturados. No puedo entender la mentalidad de las personas que se emocionan al aterrorizar a extraños en caminos solitarios y en la oscuridad. Quienes quiera que fueran, no merecen más que el desprecio y la esperanza de que finalmente la justicia los encuentre. Este aterrador incidente ocurrió hace unos 5 años y es una historia que ya casi no comparto. La mayoría de la gente se siente demasiado incómoda para escuchar o me da consejos bien intencionados, pero poco realistas sobre lo que debería haber hecho. No comprenden del todo cómo se te retuerce la mente cuando estás presa del pánico puro, pero, de alguna manera, siento que aquí podrías entenderlo, o al menos querer intentarlo.
Entonces, todo esto comenzó cuando vivía en un departamento bastante lindo en el centro de Memphis. En ese momento, yo trabajaba como técnico oftálmico, un trabajo que me mantenía ocupado, pero que no era exactamente peligroso. Por lo general, llegaba a casa del trabajo alrededor de las 4:30 p.m. Abría la puerta de entrada y entraba a la comodidad de mi propio espacio. En este día en particular, como la mayoría de los días, dejé mi teléfono, mi billetera y las llaves en la isla de la cocina. Recuerdo escuchar la pesada puerta de metal cerrarse detrás de mí con ese sonido familiar y comencé a ordenar la casa, ocupándome de las pequeñas tareas que se habían acumulado. Al crecer en un pueblo pequeño, siempre estuve acostumbrada a dejar la puerta de entrada abierta durante el día, especialmente porque mi esposo regresaría pronto a casa. Nunca se me ocurrió que debía cerrar, ni siquiera por un segundo. Fui ingenuo, completamente inconsciente de que este pequeño descuido prepararía el escenario para una pesadilla. De hecho, en los 5 años transcurridos desde ese día, nunca me he olvidado de cerrar la puerta con llave. Esa tarde, entré al baño y luego a mi gran vestidor para colgar la ropa que había empezado antes de ir a trabajar. Todo parecía normal, familiar. Entonces, de repente, la puerta principal se abrió con un chirrido. Al principio sonreí, pensando que mi marido había llegado temprano a casa. Grité alegremente, «Estoy aquí, amor», pero no hubo respuesta. En cambio, un silencio inquietante se apoderó del apartamento. Esa sensación de hundimiento, ese frío pozo de pavor, subió por mi columna, arrastrándose lenta pero constantemente a través de mis nervios. Traté de quitármelo de encima, convenciéndome de que probablemente mi marido simplemente no me escuchó. Salí del armario y entré a la sala de estar y a la cocina. Fue entonces cuando lo vi, un extraño, de pie al otro lado de la isla de Mino, la cocina, un hombre mayor que yo, posiblemente de unos 50 años. Sus rasgos estaban borrosos en mi memoria, algo que creo que el trauma me ha impedido recordar con claridad, pero recuerdo que no llevaba ningún tipo de pasamontañas ni portaba un arma. Él simplemente estaba allí parado, mirándome en silencio, sus ojos taladrando los míos. Por un breve momento, me pregunté si tal vez simplemente había cometido un error y había entrado al apartamento equivocado. Tal vez se daría cuenta de su error y se marcharía en silencio. Pero a medida que pasaban los segundos y él seguía mirando, me di cuenta de la verdad. Esto no fue un accidente. Este hombre no pertenecía aquí y, peor aún, era peligroso. Me enderecé, inflé el pecho, una postura incómoda para una mujer pequeña, y levanté la voz con tanta firmeza como pude. «Sal de mi apartamento», dije, claro y fuerte. «No tienes nada que hacer aquí». Pero él me ignoró, completamente. Era como si fuera invisible, y luego, metódicamente, empezó a recoger mis cosas, mi teléfono, mis llaves, mi cartera, y a guardarlas en sus bolsillos. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no se trataba de un error, ni de una intrusión inofensiva. Era un ladrón, un depredador. El repentino escalofrío que me invadió no dejó lugar a la negación. Tenía una última opción, el único otro dispositivo en el apartamento que podía conectarme para ayudar, mi computadora portátil. Pero para llegar a eso, tuve que acercarme al hombre. Había unos 5 metros entre nosotros.
pero cada paso me parecía como si estuviera caminando a través de una tormenta. Agarré la computadora portátil y me di la vuelta, corriendo hacia el baño, el único lugar donde podía encerrarme y poner dos puertas entre nosotros. Cerré de golpe la primera puerta y giré la cerradura. En cuestión de segundos, pude oírlo hacer sonar el pomo de la puerta, golpear la puerta, tratando desesperadamente de entrar. Presa del pánico, entré corriendo al vestidor y cerré esa puerta también. El familiar y estrecho espacio me pareció una fortaleza cuando me senté con manos temblorosas y abrí mi computadora portátil. Rápidamente, inicié sesión en Facebook Messenger y comencé a enviarle mensajes frenéticos a mi esposo. Llama al 911. Escribí: hay alguien en el apartamento. Los minutos pasaron como si fueran horas. Mi esposo respondió rápidamente, asegurándome que tenía un operador al teléfono y que se apresuraba a llegar a casa. Esperé con los nervios, a flor de mi piel, la puerta del baño temblando violentamente, mientras el intruso intentaba entrar una y otra vez. Luego, se dirigió a la puerta del armario y comenzó a intentar atravesar esa también. Aquí es donde la gente podría decir que debería haber hecho más: gritar, defenderme, agarrar algo pesado para defenderme, pero lo único que podía hacer era sentarme en el frío suelo, congelada por el miedo, esperando lo que temía que fuera inevitable. Me arrodillé en silencio. Las lágrimas corrían por mi rostro. Me sentí impotente y completamente derrotada, convencida de que mi vida terminaba en ese armario, oscuro y asfixiante. Le envié un mensaje a mi mamá, que vivía a 15 horas en auto, contándole lo que estaba pasando, lo asustada que estaba y cuánto la amaba. No puedo imaginar el tormento que debió haber sentido al saber que su hija estaba atrapada, en peligro, y que no había nada que ella pudiera hacer. Me envió mensajes una y otra vez, rogándome que siguiera respondiendo, que aguantara. Le dije que lo haría mientras pudiera. Le pedí que les dijera a mis hermanos que los amaba y que apoyara a mi esposo si las cosas iban mal. El frustrado murmullo del intruso a través de la puerta resonó en mis oídos, sus palabras confusas e inconexas, imposibles de entender con claridad. Recé para que la policía llegara antes que mi esposo, porque no quería que me encontrara en cualquier estado de deterioro en el que me encontrara. De repente, escuché gritos. Mi marido estaba en casa, llamándome. El hombre salió del armario y regresó a la sala de estar, cerca de la puerta principal. Haciendo acopio de todas mis fuerzas, salí corriendo y lo vi en el suelo, inmovilizado por mi marido. El intruso continuó murmurando y gritando, pero nunca se defendió mucho. El resto de esa noche es borroso. Habitaciones dando vueltas, miedo abrumador, alivio mezclado con conmoción. Finalmente llegó la policía. Les llevó casi 25 minutos llegar allí, lo que parece toda una vida. En momentos como ese, entiendo que las emergencias pueden causar retrasos, pero 25 minutos de espera para recibir ayuda cuando estás atrapado en tu propia casa parecen interminables. Le quitaron mis pertenencias al hombre y lo arrestaron. Conté mi historia, entumecida y temblorosa, mientras un oficial me recordaba severamente que siempre mantuviera la puerta cerrada. En ese momento, sus palabras parecieron duras, como culpa, pero mirando hacia atrás, entiendo que fue simplemente una precaución nacida de la experiencia. Esa terrible experiencia duró solo unos 30 minutos, pero el trauma
me ha acompañado durante años. El miedo, la violación de que alguien invadiera mi espacio seguro, nunca desaparece del todo. Si ocurrió una vez, sé que podría volver a ocurrir. Hace casi un año, a finales de agosto de 2019, di un gran giro a mi vida. Tras el fallecimiento de mi madre, con quien vivía en mi ciudad natal, por desgracia, de cáncer, decidí que era hora de empezar de cero. Me mudé a una nueva ciudad y me instalé en un apartamento con mi novio de toda la vida y otra compañera de piso, alguien que había sido muy amiga nuestra, incluso antes de empezar a salir. Estábamos todos entusiasmados con esta nueva etapa y nos encantó nuestro nuevo hogar desde el primer momento. Nuestro apartamento está en una ubicación increíblemente conveniente, a unos 15 minutos en bicicleta desde la universidad y situado justo en medio de una animada plaza. A nuestro alrededor hay todo lo que puedas imaginar: tiendas de comestibles, farmacias, varios comedores, cafeterías e incluso algunos pequeños y acogedores lugares perfectos para tomar un bocado rápido o un refrigerio nocturno. Es como tener los elementos esenciales de una pequeña ciudad condensados en un radio transitable, lo que hace que la vida diaria sea increíblemente fácil y cómoda. Nos sentimos afortunados de haber encontrado un lugar así, pero poco después de mudarse, dentro del primer mes o dos, algo extraño comenzó a suceder. Al principio fue fácil ignorarlo, pero a medida que avanzaba, empezó a sentirse más siniestro. Alguien empezó a tocar el timbre exactamente a la misma hora todas las noches, las 11:05 p.m., sin falta. A veces era todos los días, otras veces cada 2 días. De vez en cuando había una pausa más larga, tal vez una semana o 2, pero luego el timbre volvía a sonar, siempre exactamente a la misma hora. Cada vez corría hacia el intercomunicador y preguntaba quién estaba allí. Casi siempre no hubo respuesta. Silencio de muerte. Una noche fue diferente. Hablaré de eso más adelante. Pero en general, nadie respondió cuando hablé. Al principio, me dije que tal vez eran los amigos de algún vecino jugando, presionando, accidentalmente, el botón equivocado a altas horas de la noche. Intenté que eso no me molestara, pero para la cuarta o quinta noche de este misterioso ritual, mi inquietud se hizo más fuerte. El patrón era demasiado preciso, demasiado intencionado para ser aleatorio. Mi novio y mi compañero de cuarto trabajaban hasta altas horas de la noche en bares, lo que significaba que normalmente no estaban en casa hasta las 2:00 a.m. o más tarde. Así que cada vez que sonaba el timbre, estaba en casa completamente sola. Y ese hecho solo aumentó la sensación escalofriante. Intenté contarle a mi novio y a mi compañero de cuarto que había sonado repetidamente el timbre, pero no le hicieron caso. Pensaron que estaba exagerando o que estaba dejando que mi imaginación se apoderara de mí. Creyeron que se trataba simplemente de un fallo técnico o de una broma de los niños del barrio. Pero entonces, una noche, todo cambió. El timbre volvió a sonar, como de costumbre, precisamente a las 23:05 horas. Esta vez cogí el intercomunicador y pregunté: ¿quién es? En lugar de silencio, escuché algo que me provocó un profundo escalofrío, una respiración pesada y entrecortada. Fue lento, deliberado y absolutamente antinatural.
No podía decir si era un hombre o una mujer. Solo podía escuchar las respiraciones irregulares y luego un extraño murmullo, susurro de palabras ininteligibles. Luego, tan repentinamente como había comenzado, el sonido cesó. El silencio que siguió fue ensordecedor. Paralizada por el miedo, no sabía qué hacer. La mano que había presionado el timbre desapareció rápidamente después de eso. Esa noche cerré la puerta de mi apartamento con doble cerradura, algo que nunca antes había sentido la necesidad de hacer. Estaba conmocionada hasta la médula, asustada y vulnerable en mi propia casa. Afortunadamente, mi compañero de cuarto regresó antes de lo habitual, aproximadamente media hora después de que sonó el timbre. Inmediatamente se dio cuenta de que algo andaba mal con solo mirarme. Las cosas solo empeoraron cuando llegó la pandemia de COVID-19. Mi novio y mi compañero de cuarto perdieron sus trabajos cuando los bares cerraron y comenzaron a pasar mucho más tiempo en casa. Comenzaron a presenciar cómo sonaba el timbre de la puerta, el mismo timbre inquietante y puntual a las 11:05 p.m. Ya no podían descartarlo como producto de mi imaginación o como una broma inofensiva. Nuestro apartamento tiene un balcón que da a la entrada principal del edificio, pero hay una tienda justo debajo de nosotros con cortinas y toldos que bloquean un poco la vista. Cada vez que sonaba el timbre, corríamos al balcón con la esperanza de ver quién estaba tocando, pero siempre no había nadie allí. La calle estaba vacía, el aire silencioso y el área alrededor de la puerta completamente desierta. Decidí preguntar a algunos de mis vecinos para ver si habían experimentado algo similar. A ninguno de ellos les había sonado el timbre a una hora tan extraña y regular. Simplemente nos estaba sucediendo a mí y a mis compañeros de cuarto, lo que solo hizo que la experiencia pareciera más específica y personal. Hace 2 semanas, mi compañero de cuarto decidió llegar al fondo de este misterio. Exactamente a las 23:00 horas salió del edificio de apartamentos y fingió fumar un cigarrillo mientras vigilaba la entrada. Desde el otro lado de la calle, vio a un hombre merodeando cerca de nuestra puerta, alguien que parecía sospechoso. El hombre desaceleró dramáticamente su paso mientras se acercaba a la puerta, como si estuviera esperando el momento perfecto para tocar el timbre. Cuando el hombre vio a mi compañero de cuarto mirándolo, rápidamente se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras. No estamos del todo seguros de si este hombre era la persona que había estado tocando el timbre noche tras noche, pero el momento y el comportamiento eran demasiado sospechosos para ignorarlos. Desde esa noche, el timbre ha permanecido en silencio. No más timbres desconcertantes a las 11:05 p.m. Quiero creer que el problema ha terminado, que tal vez esta persona finalmente se rindió o se asustó, pero todavía existe una preocupación subyacente de que pueda comenzar de nuevo, de que el patrón inquietante pueda regresar inesperadamente. Vivir en este apartamento, en lo que parecía un lugar seguro y conveniente, me ha enseñado lo rápido que se puede alterar la sensación de seguridad, esa sensación de saber que estás siendo observado, incluso cuando no hay nadie allí. Es una de las sensaciones más inquietantes que he experimentado jamás, y el hecho de que haya ocurrido en un lugar al que llamé hogar hace que sea aún más difícil de olvidar. Ahora
Cada vez que escucho un ruido a altas horas de la noche o el más mínimo sonido en la puerta, mi corazón se acelera y siento que el viejo temor regresa. Es un recordatorio de que, a veces, la seguridad es solo una ilusión y a veces, las cosas que suceden durante la noche son demasiado reales. Todo esto sucedió cuando yo era solo un niño, probablemente en tercer o cuarto grado, por lo que todavía era bastante joven y dependía completamente de mis padres para que me ayudaran a pasar el día, especialmente en lo que respecta a la escuela. Crecí con una rutina muy estructurada y mi mamá siempre era quien se aseguraba de que me levantara a tiempo para tomar el autobús todas las mañanas. Era un barrio suburbano tranquilo y el autobús era la única forma de llegar a la escuela. Una mañana, todo se descontroló desde el principio. Era un día frío y con niebla, de esas mañanas en las que todo se siente un poco más lento, un poco más pesado. Dormía profundamente, soñando plácidamente, cuando mi madre irrumpió en mi habitación como un torbellino. Estaba claramente apurada, incluso presa del pánico, y me despertó a toda prisa. Al parecer, se había quedado dormida. La alarma no había sonado, o tal vez la había ignorado por accidente. No lo sé exactamente, pero el resultado fue el mismo. Como ella siempre era la que me despertaba, eso significaba que también me despertaba mucho más tarde de lo habitual y teníamos un problema grave entre manos. La escuela empezaba a las 8:00 a.m., pero mi autobús vino a recogerme exactamente a las 7:00 a.m. en punto. Ya estábamos peligrosamente cerca de perdérnoslo. Cuando finalmente abrí los ojos, eran alrededor de las 6:40 a.m. y todavía estaba en pijama, hambriento y atontado, sin siquiera cepillarme los dientes ni desayunar. Mamá, presa del pánico, decidió que la rutina habitual había quedado descartada ese día. En lugar de apresurarse a prepararme y esperar el autobús, ella misma iba a llevarme a la escuela. De esa manera, tendría más tiempo para prepararme sin sentirme estresado. Entonces, me senté a la mesa del comedor, comiendo un poco de cereal y todavía en pijama. La niebla afuera espesaba la luz de la mañana. No estaba pensando mucho. Simplemente me alegré de que tuviéramos un plan. Eran alrededor de las 6:50 a.m. y, de repente, escuchamos el ruido familiar del autobús escolar que llegaba temprano, unos 10 minutos antes de lo previsto. Mamá se asomó por la puerta principal al aire brumoso de la mañana. Le hizo un rápido gesto al conductor del autobús para que siguiera adelante. Luego cerró la puerta y volvió a entrar, pero, curiosamente, el autobús no arrancó. En cambio, permaneció allí, con el motor zumbando silenciosamente. Entonces, alguien llamó a la puerta. Mi mamá abrió, y allí estaba un hombre vestido con uniforme de conductor de autobús. No le resultaba familiar. Era un conductor sustituto, dijo, ya que el conductor habitual había llamado diciendo que estaba enfermo ese día. Explicó que había empezado la ruta antes porque no la conocía bien y quería adelantarse. Mamá le dijo que me llevaría a la escuela ya que nos habíamos levantado tarde, para que él pudiera seguir adelante. La expresión del conductor sustituto se ensombreció. Parecía molesto, incluso enojado, pero finalmente se dio la vuelta.
Volvió al autobús y se fue. Mamá cerró la puerta, tratando de deshacerse de la sensación de inquietud que se apoderaba de su pecho. Regresé a mi desayuno, todavía sintiendo la extraña atmósfera flotando en el aire. Ni siquiera me había quitado el pijama todavía. Exactamente a las 7:00 a.m., justo a tiempo, se detuvo otro autobús, esta vez conducido por mi conductor habitual, lleno de otros niños que normalmente tomaban la ruta. Algo en esa vista me pareció reconfortante y profundamente inquietante. Mi mamá salió a hablar con el conductor habitual y cuando preguntó por el sustituto que había venido antes, el rostro del conductor se puso pálido. Él le dijo que ese día no había reportado que estaba enfermo y que no había ningún sustituto en la ruta. Inmediatamente, presa del pánico, se puso en contacto con el despacho para informar la situación. Mi mamá estaba aterrorizada. Más tarde me dijo que llamó a la policía en ese mismo momento. No tenía idea en ese momento. Solo era un niño atrapado en la confusión y la rutina matutina normal. La policía tomó en serio el informe y nos advirtió que estuviéramos atentos. Las implicaciones de lo que pudo haber sucedido comenzaron a asimilarse poco a poco durante los días siguientes. Quienquiera que fuera el conductor sustituto, no tenía derecho oficial a estar en la ruta. Probablemente era alguien que me había atacado a mí, o quizás a otro niño, con intenciones siniestras. Nunca supe si alguien más se había topado con este hombre misterioso, si otros niños habían estado a punto de ser secuestrados o algo peor. Pero de algo estoy seguro: si mi madre no se hubiera quedado dormida ese día, si me hubiera levantado a tiempo y me hubiera subido al autobús como siempre, mi vida podría haber tomado un rumbo muy diferente. Es escalofriante pensar lo cerca que estuve del peligro simplemente por romper una rutina. Incluso ahora, años después, esa mañana aparece en mi mente como una pesadilla, una visión aterradora de lo que podría haber sido. Es un recordatorio inquietante de que, a veces, el mundo esconde oscuros peligros detrás de las fachadas más comunes, y los cambios más pequeños, una alarma perdida, un inicio retrasado, pueden marcar la diferencia entre la seguridad y el daño.